Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Soy el tutor Dernay Eduardo Sosa Marentes desde el CEAR de Fusagasugá y voy a explicar el método simples artificial. Desde un problema tendremos entonces la opción de ir desmenuzando cada parte para determinar el paso a paso. Inicialmente me gustaría primero mirar el modelo, ya lo hemos trabajado en videos anteriores, y poder tener el planteamiento inicial, posteriormente ir mirando la solución y la explicación a través de dos fases que nos pide este ejercicio para su solución. Primero, volvemos a tener un ejercicio. En este caso dice: la empresa Coltanques produce acero estructural al carbono para barras, perfiles, chapas para utilizar en construcciones y estructuras en general. Producir acero al carbono estructural para barras genera una utilidad de 61.662. Es decir, ya sé que la utilidad es este valor, lo que quiere decir que me iré por el lado de maximizar, porque me está pidiendo o me están dando el dato de una utilidad. Me dicen que son 52.278 la utilidad del acero en carbono estructural para perfiles y 56.300 para el acero estructural para chapas. Continuamos con la información. Producir acero al carbono estructural para chapas genera una utilidad de 56.300 y requiere 20 toneladas de acero al carbono, es decir, es este valor que tenemos acá. 4 horas de recocido y 20 horas de templado y revenido, es decir, ya toda la información nos la van dando y lo que vamos es ubicando según el producto que tenemos en este caso, y así continuamos ingresando toda la información. Finalmente vamos a tener una disponibilidad y miramos qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice que cantidad de acero al carbono estructural para perfiles, chapas y barras debe producir la empresa Coltanques para maximizar sus utilidades. Entonces, nuevamente miramos su matriz, las desigualdades que en este caso vamos a utilizar. En este caso la primera es mayor o igual y las demás son menor o igual, con base a la información que nos han dado en el ejercicio. Miramos las restricciones, miramos el planteamiento de la función y comenzamos con la fase 1. Este caso de método contiene se vuelve un poco más largo, ya que debemos considerar estas dos fases que tenemos acá. Las voy a pegar acá para poderlas analizar. Método simples artificial, métodos de dos fases. Fase 1. Auméntese las variables artificiales Rn según se necesite para asegurar una solución inicial. Fórmese una función objetivo que busque la minimización de la suma de las variables artificiales sujeta a las restricciones del problema original, modificada por las variables artificiales. Si el valor mínimo de la nueva función objetivo es 0, lo que significa que todas las variables artificiales Rn son 0, el problema tiene un espacio de soluciones factibles. Diríjase a la fase 2. De lo contrario, si el mismo es positivo, el problema no tiene solución factible, deténgase. Eso es lo que me está diciendo para la fase 1. Es decir, tengo este planteamiento inicial, que es el que tenemos acá en la parte de arriba. Posteriormente, debo plantear y resolver para llegar a la fase 2. Si analizan, tengo que esta es mi fase 1. ¿Sí? ¿Lo observan acá? Ahora, para la fase 2 viene siendo lo mismo, solo que lo estoy igualando a 0 y estas variables como 62.662x1 pasa a ser negativa. Ya lo vamos a ver en la solución del planteamiento. Transformando las restricciones, desigualdades en ecuaciones, la primera restricción, restar una variable de exceso y agregar una variable artificial Rn.
porque es del tipo mayor o igual a su disponibilidad. Entonces miren que al ser esta variable la primera de la primera restricción, me aplica esta restricción que estoy leyendo. Segunda y tercera restricción, agregar una variable de holgura a cada restricción porque son del tipo menor o igual. Esto es del método anteriormente visto. Y por último, agregar correspondiente los variables de holgura, exceso y artificial a la restricción de la no negatividad. Entonces, vamos con la solución del ejercicio. Tal vez en teoría es un poco confuso, vamos a resolverlo y de esa manera tratar de tener claridad. Primero, tener en cuenta la condición de optimidad con base a las variables no básicas y tener en cuenta la condición de factibilidad. Para el caso de maximización, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque el modelo me pide, si ustedes recuerdan, el modelo acá me pide que debo maximizar la utilidad, quiere decir que voy a maximizar, por eso la condición de optimidad es maximización. La variable entrante en una maximización es la variable no básica con el coeficiente más negativo. Un empate se rompe arbitrariamente. El óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos en la ecuación z son no negativos. Listo, ahora en el caso de la condición de factibilidad, tanto en problemas de maximización como minimización, la variable saliente es la variable básica actual, con la menor intersección. Razón mínima con denominador estrictamente positivo, en dirección de la variable entrante. Un empate se rompe arbitrariamente. Es decir, primero, organizamos nuestra tabla, nuestra matriz, colocamos los datos. Miren que esta R viene siendo los mismos datos de la R1, es decir, lo que teníamos acá en nuestro planteamiento inicial. Mírenlos. Son estos mismos. Son los que tenemos acá. ¿Qué es lo que me dice? Debe mirar la columna más positiva, la razón que sea más cerca a 0. En este caso es este 300 que tengo acá. Y acá miro el valor más grande, es decir, 20. Entonces, ubico el 20, ¿cierto? Y después miro, hago la división y ubico después el menor valor para hallar la fila pivote, el número pivote. Después de que hallo ese número pivote, lo que hago es convertirlo en 1. Ya en videos pasados lo hemos visto, sin embargo lo vamos a mirar rápidamente. Es la ecuación pivote sobre el elemento pivote, es decir, en este caso es esa misma celda sobre el valor anterior, colocándole el signo pesos para que la fórmula quede estándar y no se modifique cuando vaya a arrastrar para ejecutar el resto de celdas dentro del mismo Excel. Posteriormente a eso ya sabemos que hay que convertir el resto de valores de esa columna en ceros y lo hacemos a través de esta fórmula que está acá, ecuación anterior menos coeficiente de la columna entrante por la nueva ecuación pivote. En este caso tenemos el valor, nos paramos sobre esa celda, ingresamos el valor que en este caso es T21 por menos T13 que viene siendo este valor más ese mismo valor. ¿Listo? Y de esa manera hemos eliminado este valor, lo convertimos en 0 y arrastramos la función. Ahí ya hemos terminado porque estos valores están en ceros y tenemos la opción de seguir a la fase 2. ¿Cómo continúa la fase 2? Entonces ya cojo los valores que tenemos, que son estos, y los pego acá. Ahora reemplazo los valores de z, que en este caso eran estos que tenemos acá. ¿Recuerdan? Hace 2 minuticos lo mencionamos. Al tener estos valores acá, son estos mismos que ustedes pueden ver acá, podemos volver a rodar el ejercicio y llegar a la conclusión del método artificial. Este método es un poquito más complejo con respecto a lo anteriormente visto. Volvemos a iniciar, volvemos a mirar, número más grande, más negativo. En este caso sería este, menos 61.662. Hago la respectiva operación entre la columna
de resultado sobre esa columna pivote que acabo de identificar, y para hallar la fila pivote es el valor más pequeño. ¿Listo? Que en este caso es este. He hallado que este va a ser nuestro próximo número pivote. Quiere decir que esta x1 va a reemplazar esta s2, como se pueden dar cuenta acá. Hago la operación, ya saben, tomo ese valor, lo divido sobre ese mismo número pivote, solo que le coloco el signo pesos para que quede estable la fórmula, y el resto de valores lo convierto en 0. Y así sucesivamente continuamos hasta tener esta columna totalmente positiva que nos va a indicar que hemos llegado a la solución. ¿Qué solución tenemos? Que para la variable x1, es decir, la del acero estructural al carbón por barras o para barras, es de 83,33. Para la variable x2 hemos llegado al resultado de 116,67, que eso equivale para el acero estructural al carbón para perfiles. 187,50 es para la variable x3, que es la cantidad de acero estructural al carbón para chapas. Y por último, el valor de nuestra función objetivo z, que viene siendo la utilidad. Vamos a tener esta utilidad. Para comprobar el desarrollo en Excel QM, entonces ingresamos los valores, tenemos en cuenta nuestra desigualdad y le damos correr. Y eso es todo. Acá se puede observar que tienen coherencia nuestros resultados. Muchas gracias, estimados estudiantes.